Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Dice la palabra de Dios que hace 2000 años el Señor tomó sus discípulos, gente escogida para un tiempo, para un momento determinado, como es la iglesia hoy. La iglesia está puesta sobre la tierra en estos tiempos tan determinantes, donde el mensaje de la iglesia de Jesucristo entra en profundidad por las realidades en las cuales hoy la tierra está viviendo. Nada hay suelto, todo fue dicho, todo fue escrito. Los discípulos, escuchando a Jesús, hablando él del final de los tiempos, llegaron a una conclusión y entre todos le hicieron una pregunta al Señor. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Y dice la palabra en Mateo capítulo 24, que respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. El engaño es pérdida de tiempo, es equivocarse, errarle al propósito y al destino que tenemos cada uno de nosotros. El Señor les dijo a los discípulos que en realidad se la estaba diciendo a la iglesia del tercer día, a nosotros: mirad que nadie os engañe, mirad que los falsos padres sociales no os engañen, mirad que la tecnología no os engañe, mirad que el adelanto de la civilización, de eso que el hombre le dice razón, que nadie os engañe, porque lo que es razón para el hombre, locura es para Dios. El hombre hace cosas ilógicas y le pone nombres lógicos, como la ley del aborto, como lo que se siente es. Un hombre se siente mujer y no importa el cuerpo que tenga, es mujer. Eso es locura, la locura que tiene el ser humano. Por eso dice la palabra: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo tengo fortuna sobre la tierra y hago ONGs y le engaño al corazón del ser humano para después defraudarlo, esclavizarlo, someterlo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, dijo el Señor. Se levantará nación contra nación. Y fíjate la tierra hoy cómo está Medio Oriente, cómo está Asia. Mirá las guerras económicas. Las guerras que se vienen son guerras de guerrilla. El padre contra el hijo contra el padre, el vecino contra el vecino. Todo el mundo se desconfía. La palabra no se sostiene. El engaño siempre presto para robar, para esclavizar, para establecer el derecho y la razón humana donde siempre hay un corazón que sangra. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, dijo el Señor, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En el día de ayer, un volcán estalla en Indonesia. Hace una semana, una bomba barre el puerto de Beirut, capital del Líbano, donde no se sabe la cantidad de muertos que hay, la cantidad de heridos. Y dice la palabra: y todo esto será principio de dolores.
Y acá viene lo peor, dijo el Señor: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice la palabra de Dios que inmediatamente después de todos estos hechos, dice el verso 29 de Mateo capítulo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando esté esta señal sobre la tierra, todo será tarde. Una vez que todo ojo que esté sobre la tierra mire el firmamento y vean la señal del Hijo del Hombre, va a venir el día del Señor grande y temible. Y dice la Biblia en el verso 30 de Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. Fíjese lo que él dice. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando el Señor habla, es porque está estableciendo. Cuando nosotros, la Iglesia de Jesucristo, habla, confiesa, declara, comienza a establecer normas, principios y tiempos, porque son las personas, las compradas y redimidas por la sangre de Jesucristo de Nazaret, las que tienen autoridad. Los muertos, los que no tienen a Cristo, no tienen autoridad. Sí tienen poder, pero tienen una carencia, la exausía, el derecho, el privilegio de ejercer poder. Esa autoridad solamente viene a través de la sangre de Jesucristo. El cielo y la tierra, dijo él, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasaron 2000 años de estas palabras y hoy la tierra está conmocionada porque hay un ser muy diminuto. El hombre lo denominó virus. Y este virus, en 145 días, removió las bases de la tierra. La economía mundial está trastocada. La política mundial está trastocada. La sociedad no sabe qué hacer. No hay cura para lo que está sucediendo hoy sobre la tierra. Algunos laboratorios de carácter privado, qué gran duda da eso, están diciendo que tienen la vacuna. No, no es cierto. Varios presidentes del mundo están diciendo que hasta ahora no hay cura factible para esto, ni tampoco hay prevención. Lo único que pueden hacer las personas sobre la tierra es meterse dentro de sus casas. Este es el tiempo de la familia. Dios sacó la iglesia de los templos y lo metió dentro de los hogares, porque así como el Señor en su primer movimiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva iban de hogar en hogar, de la misma manera Él va a venir a buscar a su iglesia. Y dice la palabra de Dios: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, dice, más como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que la misma característica que hubo en los tiempos de Noé se tiene que presentar sobre la tierra. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor comparó los tiempos de Noé con los tiempos finales de esta civilización. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? ¿Qué sucedía ahí? ¿Qué acontecía? ¿Cómo estaba el ser humano? El ser humano había sido quitado del paraíso por amor. Pero Dios dijo: id, fructificaos y multiplicaos. La descendencia de Adán comenzó a multiplicarse y comenzó a llenar la tierra, pero no correctamente. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dios les había dicho a la generación de Dios que solamente con la generación de Dios podían formar familia, que no podían mezclar principio, que no podían mezclar mentalidad. Pero sin embargo, el ser creado por Dios no obedeció. ¿Qué es obedecer? Prestarle atención a la voz de Dios. Si nosotros prestamos atención a todo lo que hoy está aconteciendo sobre la tierra, nos vamos a dar cuenta que estamos en el último tiempo, donde Dios puede ser hallado. Dice la palabra del Señor: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de los hombres, a los hijos de los hombres les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y dice Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Qué fue lo que vio Dios? El robo, la muerte, el homicidio, el suicidio, la homosexualidad, las adicciones, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Él observaba cómo el hombre se reproducía y cómo un hombre sometía a otro hombre, cómo una civilización que le faltaba algo iba sobre otra. En vez de pedírsela, la invadían, la masacraban y la desaparecían de la faz de la tierra. Y eso a Dios le desagradó. ¿Y cómo está hoy la tierra? ¿De qué manera está hoy? Fíjense la tierra cómo está sangrando. Los polos se están derritiendo. Aún las personas que están analizando las especies que hay sobre la tierra están diciendo, como el oso polar, que va a desaparecer, mares contaminados, tierras agotadas. Pero por sobre todas las cosas, el hombre ha dejado de creer. El hombre ha dejado de creer en la familia. El hombre ha dejado de creer en un bienestar sólido, honesto, transparente. Dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió. Fíjese, verso 6 de Génesis 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Fíjese el estado en que se encontraba la civilización, esa civilización en la cual estaba metido un hombre que agradó el corazón de ese hombre a Dios. ¿Cómo estaba la civilización en ese tiempo? Completamente seducida por las cosas que podía conquistar, con el hacer y no con el ser. Los valores trastocados del ser humano, que cuanto más tengo, más valgo. Y no me importa cómo lo consigo, el objetivo es lo principal. Dice la palabra del Señor que eso le hizo doler el corazón a Dios. Cómo las personas se habían separado de su Creador, cómo se habían olvidado en tan pocas generaciones que Dios era el creador de todo,
cómo se habían olvidado de invocarlo, cómo se habían olvidado de adorarlo, cómo se habían olvidado de respetarlo. Nunca en el corazón de Dios estuvo el sentido de darle escasez a la generación de hombres, sino de darle prosperidad. Por eso el día de la creación, cuando el Señor creó al hombre, dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Fíjense en la importancia que nosotros tenemos, el valor de la vida, el valor del corazón, el valor del sueño que tiene el ser humano para la superación. Fíjense en la importancia que cómo lo bendijo Dios, por tanto, id, fructificaos y multiplicaos. Dice, y señoréese sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias que caminan sobre la tierra. Dios no le dijo, mata. Dios no le dijo, somete. Dios no le dijo, esclaviza. Porque el hombre, cuando tomó gobierno de la naturaleza, no la alcanzó, sino que se fue encima de su semejante y hizo todo lo que hizo sobre la naturaleza, lo hizo sobre el semejante, esclavizándolo, sometiéndolo, metiéndole pobreza, metiéndole escasez. Y cuando ya no alcanzó eso de la parte económica, comenzó a vender a su propio semejante por esclavo. Y fíjese hoy la tierra cómo está. Fíjese cómo hay tráfico de personas. Fíjese cómo somete una persona a la otra. Por eso le dolió al corazón a Dios. Y en este momento los frutos de la tierra le están haciendo doler el corazón a Dios de la misma manera. Y dice la Biblia, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres, que he creado desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Y dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un hombre, dice la palabra, que halló gracia, que halló un factor de bendición del Creador hacia él. ¿Por qué? Porque dice el verso 9 de Génesis 6, y estas son las generaciones de Noé, y estas son las generaciones de Noé, la familia de él, lo troncal. Dice la palabra de Dios, y Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. El ser una persona equilibrada, una persona que no desea hacer daño, que no quiere hacer daño. La palabra de Dios acá no dice que Noé no haya pecado, pero cada vez que Noé cometía un error, iba a la presencia de Dios y con un corazón de arrepentimiento presentaba sus faltas delante de Dios para que Dios lo perdonara. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Y dice la Biblia en el verso 11 que la tierra se siguió corrompiendo, aún viendo la generación de hombres, que Dios estaba en desagrado con respecto a los frutos que la tierra estaba dando, porque Dios puso al ser humano sobre la tierra con una capacidad, con un espíritu de gobierno, no para que el hombre gobierne gente, sino para que el hombre gobierne ambiente. Para eso Dios creó al hombre. Dice la palabra, y creó Dios al hombre, y lo hizo del barro con sus manos, y lo puso en el paraíso para que le ponga nombre a todo lo creado. Ese es el espíritu de gobierno que tiene el ser humano. Dice la palabra de Dios en el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, he decidido el fin de todo ser. Dios le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser. Y Dios, cuando envió a su Hijo a la tierra, Dios le dice a la iglesia, he decidido el fin de toda la generación y de toda la tierra. Porque le acabo de leer al principio de este mensaje
que el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre y las estrellas caerán del cielo. Ese es el final. No es que aquí va a quedar alguien, no es que sobre el universo va a quedar algo, sino que todo va a desaparecer delante de la presencia de Dios por causa del pecado del hombre. Pero va a haber un remanente, como así lo hubo ese remanente hace miles de años en Génesis capítulo 6, que Dios se agradó a través de Noé. Y dice la palabra de Dios: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y yo no hablo de otra nación, hablo simplemente de Argentina. Nosotros vemos a través de los medios de noticias que son bastante escandalosos y que producen miedo, y cómo esa información que le tienen que traer pasa a una nación, manipulan completamente una crisis. Vemos personas jóvenes que entran en casa de los abuelos y los violan y los matan y les roban. Eso es violencia. Eso es una generación violenta. Dice la palabra de Dios: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo destruiré a toda la tierra. Hazte un arca, le dijo. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso, bajo, segundo y tercero. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y dice la palabra de Dios en el verso 22 de Génesis 6, y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Dice la palabra del Señor que Dios se le presenta al hombre, a Noé, y le dice: Noé, constrúyeme un arca. Toma esta madera, la madera de gofer. Dios fue específico para darle dirección al profeta Noé. Dice la palabra de Dios que Noé obedeció, hizo conforme a todo lo que hizo Dios y lo que le dijo. Él no cuestionó la orden, sino que la obedeció. Él fue un hombre común, un ilustre anónimo en su tiempo, porque para hoy nosotros, cuando leemos las Escrituras, Noé es un hombre que fue el eslabón perdido entre una generación y otra. Pero Noé supo darle a Dios lo que él le estaba pidiendo. Dios le pidió todo, porque Dios, el Padre Celestial, quería darle a Noé toda la tierra. En su momento, antes del diluvio, Noé era uno más dentro de su sociedad, un ilustre anónimo. Y los vecinos, los parientes, toda la gente que conocía, de repente vieron a un hombre comprar toda una madera, la madera de gofer. Y para poder comprarla, él no fue a comprarla, sino que agarró a sus 3 hijos y le dijo: vayan y compren, pero para comprar hace falta dinero. Quiere decir que Noé vendió todo lo que tenía. Noé, dice la palabra, que obedeció en todo a Dios. Noé fue una persona completamente extralimitada. Y estos son los tiempos que vienen. Son los tiempos de las mayores decisiones para la iglesia de Jesucristo en la tierra. Son los tiempos en los cuales la iglesia, a través de una imagen, de ser testigos, de ser martureos, va a dejar todo lo que tiene, va a dejar todo lo que tenga y va a comenzar a obedecer la palabra de Dios. Viene una poderosa presencia y viene una poderosa obediencia para la iglesia de Jesucristo, porque las señales están dadas y va a aumentarse cada vez más las señales. Hermanos, a través de este medio quiero alentar a toda la iglesia de Jesucristo, porque estamos en los últimos tiempos. Dios le dijo a Noé: constrúyeme el arca. ¿Qué representaba el arca? Al Hijo de Dios, enviado a la tierra,
¿Para qué? Para que toda una civilización, la civilización del reino de los cielos, pudiera sobrevivir. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Noé: Noé, constrúyeme un arca. Noé no sabía construir arcas, él no era carpintero náutico, no era marino, jamás navegó. Noé simplemente era un granjero, pero de repente sus parientes, de repente toda su gente se dieron cuenta que Noé comenzó a vender todos sus bienes. Noé comenzó a despojarse de todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque Noé tenía una palabra. ¿Por qué? Porque Noé tenía un objetivo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que Noé era una persona enfocada. Dice la palabra de Dios que Noé comenzó a agarrar lo suyo y comenzó a ofrendarlo delante de Dios. Dios no le aseguró absolutamente nada. Simplemente le dijo: Noé, yo quiero que me construyas esta arca. Es como Dios hoy, a través de estas señales sobre la tierra. Dios nos puso hace 2000 años, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Dios? La misma orden que le dio a Noé, hoy Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le está diciendo a la iglesia: dejen sus templos, dejen sus labores, dejen sus agendas y comiencen a buscar todas las personas que quieran recibirme. Alabado sea el nombre del Señor, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. La iglesia de Jesucristo no sabe quiénes son los escogidos. Por eso hoy nosotros tiramos las redes y no las tiramos adentro de las iglesias para que las denominaciones vayan de un lado para otro, sino que las redes a través de estos medios las tiramos a mar abierto. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros en este tiempo vamos a tener una cosecha y estamos teniendo una cosecha sobrenatural, pero todavía no vimos nada de lo que viene. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor le dijo al hombre: fructificaos y multiplicaos. No, Adán simplemente era un representante, algo figurativo de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo digo, en esta hora, en este día, en esta cena del Señor, fructificaos y multiplicaos en el nombre del Señor. Tú te vas a fructificar, vas a comenzar a dar fruto, y ese fruto va a ser 100 por 1. Alabado sea el nombre del Señor, porque Pedro le hizo una pregunta a Jesucristo: y aquellos que hemos dejado casa, madre, hermanos, parientes, ¿qué es lo que viene para nosotros? 100 veces más viene. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo te digo, tú que te la juegas por el nombre de Jesucristo en este tiempo, porque es difícil, así como ayer fue difícil en los tiempos de Noé, hoy de la misma manera, por la magnitud de las maldades que hay sobre la tierra, de la misma manera está la misma confrontación. Dice la palabra de Dios que Noé comenzó a construir un arca. 155 metros de largo tenía esa arca, 27 metros de alto por casi 15 metros de alto por 27 de ancho. 3 pisos tenía el arca. La gente se burlaba de Noé. ¿Por qué? Porque Noé estaba construyendo un barco a 147 kilómetros del mar. Ahí estaba construyendo Noé. Noé tardó 120 años en construir el arca, pero hizo a la pura revelación, porque nadie le enseñó a Noé cómo amalgamar o cómo juntar 2 maderas. Fue el Señor el que se lo dijo. De la misma manera, hoy la iglesia de Jesucristo está trabajando por revelación. Alabado sea el nombre del Señor. Veo el don de sanidad correr como río sobre la tierra en los corazones de los hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que te estoy profetizando? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No importa si no lo aprendiste. En el momento que necesites el conocimiento, ahí va a estar en tu boca. Alabado sea el nombre del Señor. Vienen ideas divinas y sobrenaturales sobre tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dice la palabra del Señor que Noé comenzó a construir el arca. Noé tuvo una civilización alrededor que era extremadamente inteligente. Tenían una mentalidad adámica. Hoy el ser humano se maneja con el 3-4% de la capacidad del cerebro. Se calcula que la civilización fue posadámica, se manejaba con más del 25% del cerebro. Esas eran las personas que rodeaban a Noé, personas que construyeron ciudades, personas que labraron sociedades, pero estaban corruptos. Porque a mayor conocimiento del hombre, más corrupción. A mayor conocimiento de Dios, más santidad. Hoy el mundo no tiene santidad. Cuando el mundo hace cosas buenas, no es porque viene de parte de Dios. No. Sino que están sacando del conocimiento del árbol del bien y del mal. Por eso hay personas que hoy son bondadosas contigo. Es del árbol del bien que están sacando ese fruto. No es porque Dios te lo está enviando. Cuidado con esas falsas señales, iglesia de Jesucristo. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor. Mirad que nadie os engañe.
Yo derramo el poder de la revelación sobre tu vida para que antes que se aproximen las personas a ti, tú puedas entender cuáles son las intenciones de estas personas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Noé comenzó a construir el arca y la historia cuenta que fueron 120 años en las cuales Noé la construyó. Noé trabajaba de día pero profetizaba de noche. Noé decía viene el final. La gente se reía, la gente se burlaba. Noé, eres un loco, mira lo que estás diciendo. ¿Y qué pasó en estos últimos 2000 años sobre la iglesia de Jesucristo? No se han burlado sobre tu vida, no te han rechazado en tu propia familia cuando tú le dijiste he recibido a Cristo como Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que la construcción llegó a su fin y no fue la sociedad la que marcó el final, sino que fue Dios a través de Noé. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Porque hay un tiempo para todo debajo del sol. Y nos damos cuenta. ¿De qué nos damos cuenta la iglesia? Para todo aquel que quiera escuchar este mensaje, que Dios va a traer juicio a la tierra. Porque si el Señor descendió fuego sobre Sodoma y Gomorra, también va a descender fuego sobre hoy, sobre esta sociedad tan corrupta. Porque ayer en Sodoma no existía la vaginoplastia y hoy el hombre lo está haciendo. Y si Dios no trae juicio a esta generación, es porque Dios se equivocó con Sodoma. Y esto no es así. Hay un paralelismo contundente de lo que sucedió con esa arca, con lo que es hoy la iglesia. Hoy la iglesia de Jesucristo es esa arca, donde van a subir de a dos en familia para salvación. ¿Y qué representaba Noé? Noé representaba a Jesucristo. Nosotros hoy tiramos las redes y tiramos el mensaje de salvación para que la persona pueda salir de la muerte del pecado y que su espíritu pueda resucitar en vida en la sangre de Jesucristo. Y dice la Biblia, y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos, y de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Fue el Señor el que trajo los que tenían que ser salvos al arca. Y es el Señor, a través de estos medios, va a traer a cada persona escogida para ser salvo y caminar hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y los que vinieron, verso 16 de Génesis 7, macho y hembra, de toda carne vinieron, como les había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Por eso el Señor en Mateo capítulo 24 dice, nadie sabe la hora, ni el día en que vendrá a sacar a la iglesia de la tierra, sino solamente el Padre, y que va a venir como ladrón en la noche. Que los tiempos finales, el amor de toda la tierra se va a enfriar y que va a haber guerras y rumores de guerra y hambre sobre la tierra. Y ya este hambre comenzó. Apocalipsis capítulo 6, verso 6 dice que un sello fue abierto y que 2 libras de trigo iban a valer un denario.
¿Cuántos son 2 libras de trigo, 2 libras de harina? Porque siempre se asimila el trigo con la harina para hacer pan. 655 gramos. Eso es lo que es 2 libras. ¿Y cuánto va a valer medio kilo de harina? El jornal de un obrero, porque eso es un denario. En Argentina, el jornal de un obrero cada un ciclo de 21 días, de acuerdo a la ley, son 1.700 pesos. Quiere decir que el hambre sobre la tierra, cuando el ser humano quiera comer, va a tener que pagar medio kilo de harina por un jornal de trabajo, un día entero. Y eso ya está sobre la tierra. Dice la palabra de Dios, y las aguas subieron sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subió las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento y espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Dice la palabra de Dios que Dios metió a todos los animales adentro del arca, que Él quería que sobrevivieran para la nueva generación. Y no fue Noé el que cerró la puerta, sino que fue Dios el que cerró la puerta, la que estaba al lado de la ventana, porque la puerta se cerraba de afuera. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque Él no podía empezar una nueva generación desde el homicidio, sino que Dios no solamente barrió con el diluvio, el agua, el pecado de toda la generación, sino que protegió a la nueva generación del homicidio, de matar a su hermano. Dios guardó el corazón de Noé. Los gritos se escuchaban desde afuera, todo el mundo golpeando desde afuera del arca. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Noé no podía hacer absolutamente nada porque Dios había cerrado esa puerta y él sabía perfectamente que solamente Dios podía abrirla. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando entremos todos nosotros al reino y el reino de los cielos cierre su puerta, afuera va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dice la palabra de Dios, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Imagínense desde la montaña más alta, hoy tenemos conocimiento que el Himalaya es la montaña más alta que hay sobre la tierra. Pues bien, del pico más alto del Himalaya, que los escaladores tienen que ir con equipos de oxígeno porque no se puede respirar, desde esa punta de esa montaña, 6 metros 75 centímetros más, la cubrió el agua. El agua salada cubrió toda la tierra y mató todo ser vivo. Mató todo ser vivo. Y dice la palabra de Dios que al término de esos 150 días, Noé abrió la ventana, la que sí podía abrir. Una ventana pequeña, donde no entraba una persona por ella. Si no, Noé hubiera abierto esa ventana para que los que estuvieran afuera entraran. Y dice la Biblia que él tiró un cuervo, pero el cuervo volvió sin nada. Y que luego tiró una paloma, y que esa paloma vino con una rama de olivo. La tierra se secó, el arca encalló, las aguas descendieron, y Noé con toda su familia sale. Pero ¿qué es lo que hace Noé? ¿Cuál es la posición del corazón del hombre, de la mujer de Dios? Es esta. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé sabía perfectamente que los únicos animales que había sobre la tierra eran los que habían sobrevivido adentro del arca, y que animal que él tomara nunca más iba a existir. ¿Por qué Dios escogió a Noé?
porque Noé sabía lo que Dios quería, todo su corazón. Noé fue un hombre que cuando Dios le pidió todo, él no se extralimitó, fue mucho más allá. Y cuando tuvo que él presentarse delante de Dios, él tomó los mejores animales y le hizo una ofrenda, un holocausto a Dios. Porque Noé sabía lo que Dios le estaba pidiendo. Porque cuando Dios pide, no te quiere sacar, sino que te quiere dar. Y percibió Jehová el olor grato. Cuando Noé puso esa generación de animales encima de ese altar y los sacrificó y les prendió fuego, el olor subió a la presencia de Dios. Es ese olor que hoy está subiendo desde la tierra, la oración, la intercesión de la esposa del Cordero. Dice la Biblia, y percibió Jehová olor grato, la adoración que le hace el pueblo del Señor hoy, en este tiempo tan dificultoso, con tanta maldad sobre la tierra. El remanente que quedó adora al Señor, danza delante de Él, sin importarle absolutamente nada de lo que pasa alrededor. Eso es lo que es un cristiano. Un cristiano es un corazón que sabe darle a Dios en el momento que Dios le propone hacer un pacto. ¿Qué es pacto? Es un acuerdo entre el Creador y la creación. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volverá más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué hizo Noé? Tomar el corazón de Dios y decirle, Dios, tú eres el Señor, tú eres el dueño de mi vida y yo estoy dedicado a ti. ¿Y qué le dijo Dios? Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La misma palabra que Dios le entregó a Adán, la misma palabra que Adán no la supo cumplir. Noé recibe la misma bendición, fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, no el que no está, sino aquel que recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y lo vemos a Cristo en el inicio del segundo diluvio, en el final, porque eso es lo que es la cena del Señor. Porque Noé, cuando descendió del arca, dice la palabra que él plantó una viña, esperó que creciera, la cuidó, la guardó. Dios le dijo que hiciera un arca y que pusiera alimento para todos los animales y que guardara para ellos, pero no le dijo, subí una viña. Noé fue completamente extralimitado en la revelación y dijo, esta planta, con ella mi Señor va a profetizar. Y él quiso gustar de ese vino, pero no era el tiempo.
le hizo mal, se embriagó. Jesús, parado en el aposento alto, dice la Biblia en Lucas, capítulo 22, verso 7, y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, el principio y el final de la ley. ¿Qué es la Pascua? Una fiesta que el pueblo de Israel fue ordenada a hacer por Dios en la salida de la esclavitud de Egipto. Y ellos tenían que sacrificar un cordero, el mejor del rebaño, sin mancha, sin herida, sin piernas quebradas. Y lo tenían que cocinar y comerlo entero. Esa era la orden de Dios cuando salieron del pueblo de Egipto, de casa de servidumbre. Y Dios les dijo, este mes va a ser el principio de todos los meses para ustedes. Es como en los tiempos que hoy la Iglesia de Jesucristo está penetrando. Es el principio de toda la eternidad para la Iglesia de Jesucristo. Por eso no dudes en tu corazón. Cristo está viniendo a la tierra y está viniendo a buscar a su iglesia. Dice la palabra de Dios, y llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El cordero se tenía que comer todo, no podía dejarse nada. ¿Qué significa esto? Que a Cristo se lo vive completo, que una vida cristiana tiene que ser completa, que la restauración, como la santidad, tiene que ser completa. No puedes vivir, iglesia, de la manera que quieres, sino que tienes que vivir como Dios quiere que vivas. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrar y decida al padre de familia de esta casa, el maestro te dice dónde es el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Una vez más la casa, una vez más un hombre, un padre de familia. Este hombre nunca caminó con Jesús, jamás lo tuvo en su hogar, pero él sabía, porque Dios le había dicho, un día yo moraré en tu casa y voy a estar ahí adentro. La iglesia por muchos siglos pensó que se crecía en el templo, cuando en realidad uno crece y la verdadera iglesia está en el vínculo de la familia, en el esposo, la esposa, en el padre, la madre, los hijos, tu gente. Esa es tu iglesia. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Los discípulos se aproximaron a ese hombre de cántaro de agua y le dijeron, ¿dónde tienes el aposento alto donde el maestro va a celebrar la Pascua? Esa era la señal, esa era la activación. Por eso yo te digo, iglesia, construyamos el arca. Se estuvieron 2000 años la tierra burlándose, que en realidad no fueron los seres humanos que se burlaron, sino que son los demonios para retrasarte, para detenerte. Pablo dijo, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores del aire. Pedro le hizo una pregunta a Jesús. Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ha ofendido? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este es el momento. Este es el momento histórico en tu vida de marcar la diferencia. ¿Qué es el perdón? El perdón es la fuerza poderosa que mueve la piedra, el obstáculo que está entre Dios y tu corazón. Yo te quiero llevar en este momento al perdón. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos en este momento. Señor,
nos derramamos en palabra de ciencia en este momento, en este instante. Trae a nuestro corazón la convicción del perdón. Yo sé que te violaron, yo sé que te ultrajaron, yo sé que te violentaron. Hay personas que están escuchando en este preciso instante, personas que vez tras vez vienen recuerdos de impotencia producidos por los pecados que han hecho sobre tu vida. Yo te quiero llevar en este momento al perdón, no a la razón, sino al perdón. Sé libre en este momento. Repite conmigo: Padre, perdono de todo corazón a todos aquellos que me han ofendido, aquellos que me ultrajaron, aquellos que me violaron, todos aquellos que me han estafado, que me han endeudado, que me han mentido, Señor. Yo los perdono. Y también te pido perdón por mi vida, Señor. Te quiero pedir perdón por todos los actos que he hecho en contra de tu palabra. Y te quiero decir, Señor, que hoy te recibo como Señor y Salvador. Te quiero decir, Señor, que hoy abro las puertas de mi corazón para que tú entres dentro de mi vida. Y a partir de hoy, Señor, yo hago pacto contigo. Te voy a seguir este tiempo. Como nunca antes he seguido a nadie, yo te voy a seguir. No me voy a detener, ni voy a claudicar, ni nada me va a poder demorar. Porque creo y siento y veo y confieso y declaro y percibo en el Espíritu que vuelvo a casa. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué es compartir ese vino y ese pan? ¿Lo hacemos por costumbre? No, lo hacemos por proclamación. Cuando nosotros compartimos la cena del Señor, le estamos diciendo al trono, le estamos diciendo al Padre, al Creador: ven a buscarnos, Señor. Cumple tu palabra, llévanos de esta tierra. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. El Señor dio gracias. Dio gracias al Padre por haberlo enviado a la tierra a buscar a su pueblo. Pero también dio gracias a su amigo Noé, que fue un hombre que se extralimitó, que Dios le pidió uno y él le dio dos. Por eso fue escogido Noé en toda la generación. Por eso se murió toda la tierra. Falleció toda planta, todo animal, todo hombre. Pero Noé quedó vivo. ¿Sabes por qué? Porque era una persona que rompía sus propios límites. Eso es lo que el Señor está esperando hoy de la iglesia. Que defienda su nombre sobre la tierra. Que ponga su estandarte bien en alto. Que se ponga en guerra contra los maníacos, contra los homicidas, contra los psicópatas, contra los homosexuales, contra la casta política mundial que embrutece, esclaviza, somete y mata a la generación de hombres. Dice la palabra de Dios: tomad esto entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dice la palabra del Señor que tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. No fue en una voz de acusación, ni de reproche, ni de rencor, sino que Él dijo: esto lo hago porque es mi voluntad hacerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea se salve y tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice la Biblia
que tomó el pan y dio gracias. Gracias, Padre, porque ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de que el reino se llene de mi pueblo. He venido a la tierra a buscar a ese remanente que tiene que vivir conmigo toda una eternidad. Y no falta mucho el tiempo que tus ropas no van a ser como las que conoces hoy, sino que van a ser diferentes. Porque tu ropa, esposa amada, tiene vida, se mueve y es brillante, casi traslúcida de lo blanco que es. Y dice la palabra que Él tomó el pan y dio gracias y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa que un hombre todas las tardes, en una mesa alrededor de su familia, el hombre que Dios había escogido para preservación de vida, un niño que sus propios hermanos habían vendido, llamado José. Él tomaba la copa y desde esa copa profetizaba. Dice la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 22, verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Y si es nuevo, quiere decir que hubo uno primero y que quedó completamente anulado e invalidado por el nuevo pacto. El pacto de la ley: no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo. Los mandamientos que el hombre no supo guardar ni pudo cumplir. Cristo vino, Dios encarnado, y cumplió cada uno de sus mandamientos. Y Él dijo: este vino que representa mi sangre va a lavar los pecados, los errores, todo lo que no pudiste cumplir a través de mí. Mi Padre se va a suplir. Y ya no tienes que dar más la medida, porque yo la estoy dando por ti. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Lo compartimos? Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses: porque si creemos, verso 14 en adelante, que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos
y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Padre, te damos las gracias por esta reunión. Y gracias te damos, Señor, a todos los que se han sumado en este día para pedirte que cumplas y que vengas pronto. Señor, rogamos por aquellos que tienen necesidad, por aquellos que están buscando alimento para comer y llevar a sus familias. Señor, yo te pido que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre todos aquellos que hoy tienen enfermedades. Señor, sánalos por tus llagas, Señor. Nos volvemos contra todo ataque de las tinieblas que quiere ejercer dominio y control sobre la iglesia de Jesucristo. Señor, y declaramos libre a tu iglesia por tu sangre preciosa, Señor, derramada en la cruz del Calvario. Que el Señor te bendiga. Que el Señor Todopoderoso en este tiempo haga llover lluvia temprana y tardía sobre tu corazón. Que el Señor resplandezca su rostro sobre ti y que todo tu ambiente y que toda la tierra, iglesia de Jesucristo, vea el rostro del Señor en ti. Que el Señor te cubra con la multitud de sus misericordias y que el Señor alce sobre ti su rostro y haya abundante paz en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero aprovechar también a través de este medio, de este canal que nosotros tenemos en YouTube, que tú puedas llevar a tu hijo a la palabra de Dios, ya que nosotros todos los sábados tenemos una poderosa reunión de niños. Y el portal que nosotros estamos usando es Instagram. Por eso yo quiero que puedas conectarte con nosotros a través de él. El Señor dijo esto: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que propongo? Que tus hijos, en el país donde tú te encuentres, puedas agregarlo a este movimiento profético a la niñez, que ha nacido acá, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, porque este es el tiempo donde los niños soñarán sueños y verán visiones. Por eso los invito, ya que muchos niños de diferentes países se están uniendo a nuestras reuniones, yo te invito a que tus hijos puedan recibir y gustar de este momento tan profético y tan hermoso. Que el Señor les bendiga.